queridos socios diplomáticos, mundo de las relaciones internacionales, bienvenidos al Centro Riojano de Madrid, a este ciclo de periodismo y relaciones internacionales en el segundo acto que vamos a celebrar en el día de hoy y que lleva el título de Periodismo y Cultura, grandes enemigos de los poderes. Este ciclo está organizado por Juan Ignacio Vecino, que es el director de la revista Patrimonio Actual, en colaboración con el Centro Riojano de Madrid. Y para nosotros pues es un auténtico honor que tengamos cabida a estas actividades de carácter internacional, de carácter diplomático, para dar a conocer todo lo que acaece no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Y antes de presentar a los dos ponentes que tenemos en la tarde de hoy, me gustaría hacer una pequeña introducción de reseña de lo que es Juan Ignacio Vecino en el mundo diplomático. Juan Ignacio es periodista y publicista, es experto en publicidad, marketing, relaciones públicas y comunicación. Lleva 40 años trabajando en medios de comunicación, agencias de comunicación, con experiencia en publicidad, marketing, relaciones públicas, comunicación y periodismo. Es experto en relaciones internacionales para periodistas por la Escuela Diplomática de España. Desarrolló su trabajo en la cadena de emisoras Rato, hoy llamada Onda Cero, en la cadena COPE y en Telefónica, entre otros medios, así como en agencias de publicidad, de relaciones públicas y de comunicación. Hace 23 años fundó la revista Patrimonio Actual y por la que hemos tenido el honor de conocerle muchos de los que estamos aquí, y también gracias por publicar muchas de las actividades que diariamente aquí se realizan y que gracias a sus publicaciones llegan a más de 193 países. Esa revista que primero se editaba en papel y desde el año 2011 pasó a ser digital y llamarse patrimonioactual.com. Juan Ignacio es miembro del Consejo Internacional de la Danza por la UNESCO, CID UNESCO. Es colaborador habitual de distintas cadenas de radio nacionales e internacionales, hablando sobre patrimonio de la humanidad declarada por la UNESCO en cualquier lugar del mundo. Y les puedo decir, ya que estamos aquí en el Centro Riojano de Madrid, que también ha escrito varias ocasiones sobre todo lo que hay relacionado del patrimonio de la humanidad en La Rioja, que no es poco, ya que, como todos ustedes bien saben, los monasterios, desuso y uso, el origen de la lengua castellana hablada por más de 500 millones de personas en todo el mundo es patrimonio de la humanidad. Y hace poco hacía una referencia por ese aniversario que ha cumplido hace pocos días. Es conferenciante habitual sobre el patrimonio mundial de la UNESCO en universidades, instituciones públicas y privadas y en los institutos Cervantes de todo el mundo. Consultor y asesor de instituciones nacionales e internacionales para la elaboración de propuestas de inscripción en las diferentes listas de patrimonio de la humanidad de la UNESCO, en los ámbitos de patrimonio cultural, patrimonio natural, patrimonio mixto, patrimonio inmaterial y cátedras UNESCO. Y les voy a decir algo más añadido, y aquí en el Centro Riojano de Madrid, yo creo que gracias a él nos hemos hecho expertos en todas estas materias, porque en el 2021 se llevó a cabo un ciclo de conferencias que versaba sobre cada una de estas temáticas de patrimonio de la UNESCO. Así que hoy tenemos dos invitados de un alto nivel que les voy a pasar a presentar a continuación. Va a intervenir, va a ser todo una especie de diálogo, va a ser un coloquio donde Juan Ignacio va a proceder con distintas preguntas, con distintas formulaciones hacia los invitados que tenemos en este día.
Por una parte tenemos a Luchi Candy Tapia, es periodista, egresada por la Universidad de San Antonio Abad de Cusco, Perú, especializada en investigación de anticorrupción. Y aquí, junto a mi lado, tenemos a Yuan Li, es periodista, activista, disidente, experto en relaciones, en periodismo escrito y de televisión. Así que, bienvenidos, un placer, y un placer también haber podido charlar previamente con ustedes y ver pues otro prisma de la actualidad política que nos van a ir desgranando de la mano de Juan Ignacio. A todos ustedes les agradezco enormemente su presencia en este Salón La Lengua y Salón Contiguo, Salón La Rotonda del Centro Riojano de Madrid, de este Palacio Tomás de Beruete, esperando que todos nosotros sigamos culturalizándonos y adquiriendo nuevos conocimientos de la realidad y de España y del mundo. Con todos ustedes, le cedo el turno a Juan Ignacio Vecina. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hace un mes iniciamos este nuevo ciclo de conferencias sobre lo que es el periodismo y las relaciones internacionales. Las comenzamos. En primer lugar, quiero dar las gracias al Centro Riojano de Madrid y a su presidente, y lo mismo que a la Junta Directiva del centro, por acoger estas conferencias que creo que mantienen un punto de atención, y sobre todo en la primera conferencia que tratamos sobre periodismo y las relaciones internacionales con todo lo que era los diplomáticos, a la que me acompañó Pedro González, que está aquí sentado, periodista que fue el fundador de Televisión Española, del canal 24 Horas de Televisión Española, y cofundador de la televisión europea Euronews. Fue muy interesante, la verdad es que tuvo mucho éxito, y lo mismo espero que pase con la intervención de hoy. Creo que la intervención de hoy no va a dejar indiferente a nadie. Creo que es un ciclo y una conferencia que es bastante que tiene su aquel por los invitados que tenemos hoy. Son unos invitados que en ambos casos tuvieron que salir de sus países porque tanto a Yuan, que tiene a media familia en la cárcel en China por ser un disidente, por escribir contra el gobierno de China, y porque a los gobiernos democráticos tienen bastante poco, no les gusta nada. Lo mismo ocurrió con Luchi, que tuvo que salir de Perú gracias al gobierno de España, gracias al presidente de la Fundación Independiente, Alzo, y gracias también a la secretaria de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores en aquel momento, que era Cristina Gallac. Ella tuvo que salir por todo lo que escribía sobre la corrupción en su país, desde los tiempos del presidente Alan García hasta los tiempos más cercanos, y la tenían declarado, la querían enjuiciar en 5 juicios, y la tuvieron que sacar del país porque la iban a meter en la cárcel, y no solamente meter en la cárcel, sino a saber qué más la podrían hacer en un gobierno que se llama democrático, pero que democrático no tiene nada. Yo, antes de darle la palabra y antes de empezar con el coloquio, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre lo que es el tema del periodismo y la cultura, esos grandes enemigos de los poderes. Como miembro de la UNESCO, he recabado toda la información. La UNESCO tiene varios negociados que les corresponde a ellos, como es
como es la cultura, como es la ciencia, como es la educación, y lo último que se añadió fue la comunicación. Y dentro de la comunicación está el periodismo. Entonces a mí me gustaría hacer un pequeño análisis breve de cómo está el tema. Porque yo tampoco tengo muy claro que los países que se declaran democráticos y libres cuenten con unos medios de comunicación y unos periodistas independientes. Aquí mismo lo vemos en España. En España, cada vez que vemos la televisión, cada vez que escuchamos la radio o cada vez que cogemos un periódico, nos damos cuenta de la tendencia. No hay una tendencia libre y no hay una tendencia independiente. Lo que hay es un partidismo total. Los periódicos, las revistas, las televisiones y las radios se venden a la voz de su amo, se venden a los que realmente les pagan, como son los poderes financieros y los poderes políticos. Los poderes políticos, empresariales y económicos son los que realmente son los verdaderos artífices de que los medios de comunicación estén en este momento como están. Hace mucho tiempo, cuando yo empecé en los medios de comunicación, se veía en las tertulias que todo el mundo era libre de poder opinar, todo el mundo podía tener una opinión distinta al resto de los demás, pero efectivamente lo que se hacía era que todo el mundo se respetaba. En este momento, en todos los medios de comunicación y todos los periodistas, lo único que quieren es llevar ellos la razón, sea la que sea, da exactamente igual, de derechas, de izquierdas, de centro o para adentro, da exactamente igual. El caso concreto es que no contamos con unos medios de comunicación libres, no contamos con unos políticos decentes, porque todos los políticos quieren llevarse a los medios de comunicación a sus terrenos. Encima se nos ha venido encima un nuevo mundo como son las redes sociales, en la que cualquier desalmado y cualquier incauto y cualquier supranormal puede dar opiniones y tener millones de seguidores, y millones de seguidores son los que también le siguen a estos supranormales, con lo cual no sabe que son más supranormales, si los que hablan en las redes sociales y tienen sus medios de comunicación en redes sociales o los que les siguen. De cualquiera de las formas, a mí me gustaría decir que en la UNESCO, que abarca 193 países, desde 2006 han muerto 1.300 periodisas que han sido asesinados. La mayor parte de ellos han sido asesinados fuera de sus puestos de trabajo. No han sido puestos, no han fallecido como ocurrió con el tema, por ejemplo, de Charlie Hebdo en Francia, sino que son asesinados cuando van paseando con sus hijos, cuando van a la compra, cuando van a coger el coche, porque no les gusta a los distintos gobiernos y a los distintos poderes, no les gustan las opiniones que vierten. Y como no les gustan, pues como ocurre en este caso concreto con los dos invitados de hoy, pues se los cargan directamente. El día 2 de noviembre es el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas, y la UNESCO renueva su llamamiento para que se respeten estos derechos a la información y a la libertad de expresión, porque es un derecho también humano. Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, declaró hace poco: tras varios años de descensos consecutivos, el fuerte aumento del número de periodistas asesinados en 2022 es alarmante. Las autoridades deben redoblar sus esfuerzos para poner fin a estos crímenes y garantizar que sus autores sean castigados. Solamente el 6% de todos los autores de estos crímenes han ingresado en la cárcel, el resto no han ingresado. Asimismo, hoy día hay una lacra también que es muy importante y de la que la UNESCO se ha hecho eco, y es que cada vez son más las mujeres asesinadas ejerciendo su derecho a informar. Un caso concreto de las mujeres fue la de la periodista colombiana Ginette Bedoya, que por realizar su labor informativa en Colombia, primero en un periódico de Colombia, tratando sobre temas del tráfico de armas,
hubo una banda de criminales organizados por su propio gobierno que la mantuvieron varios días secuestrada y reiteradamente violada. Después de eso, una vez que se había librado esta pobre periodista, que consiguió tener el premio de libertad de prensa mundial de libertad de prensa UNESCO Guillermo Cano, una vez esto, la ARFAR la secuestró. La tuvo durante 3 años secuestrada y constantemente servía para que los distintos miembros del ARFAR la violasen constantemente. Cuando pudo salir 3 años después, la pobre estaba hecha polvo. Con esto quiero hacer una llamada de atención de que también se está convirtiendo en una profesión de riesgo que una mujer sea periodista. Y como no me quiero extender mucho más porque el protagonismo de hoy la tienen estos 2 invitados, solamente me gustaría decir que entre todos debemos crear unos medios libres, unos medios sanos, unos medios con información veraz y no partidista, y que los gobiernos tienen que ser los primeros que tienen que apoyar todo lo que es la libertad de expresión y todo lo que es la libertad de comunicación. Y ahora voy a dar paso a nuestros invitados, como había comentado anteriormente, y ellos, cuando yo les pregunté y les dije, oye, hablando con ellos, mandarme vuestro currículum para luego comentarlo cuando os presente. Entonces, Joan Lee me mandó su currículum, es periodista, disidente chino en Madrid, investigador y analista, activista de derechos humanos. Actualmente está en asilo político, trabaja en investigación y en la infiltración del Partido Comunista Chino en España. Siempre ha servido como un puente entre el mundo hispano y el mundo asiático, en sectores comerciales, políticos e informativos. Tiene experiencia en campañas de marketing que ayuda a las empresas españolas a ampliar los mercados en China. Escribe y hace análisis independientes de la política china. La comunicación es su pasión y le gusta aprender cosas nuevas y desenvolverse en diversos ámbitos. Su experiencia laboral se desenvuelve a lo largo de... A lo largo de todos estos años. Este es más o menos un breve resumen. Cuando a Luchi le pedí que me mandase su currículum, me dijo, mira Juan, yo en lugar de mandarte mi currículum, lo primero que voy a hacer va a ser mandarte un escrito, y sobre ese escrito es sobre el que me gustaría que tú me presentases. Entonces, Luchi nació en Cusco, no Cuzco, y ella explicará después por qué en su país, en Perú, no se dice Cuzco, se dice Cusco. Y desde muy niña soñaba con el periodismo, y es que así ingresó a los 17 años en la Universidad San Antonio Abad. Enamorada de la carrera, durante sus prácticas preprofesionales incursionó rápidamente en el mundo de la radio, de la televisión y el mundo escrito, donde se consuma su pasión en buscar información y difundir con ética y moral valores que aprendió por práctica de ejercicio de sus padres, un dignísimo guardia civil de Perú, jubilado, una hoja y una vida limpia. Después de 35 años de servicio en un país, fue condecorado con la medalla de oro. Al dejar las armas y el uniforme, su madre, una abnegada maestra, quien durante 30 años, tomando las manitas de los niños, les enseñó a leer y escribir, además de los 8 hermanos que nacieron producto de los más profundo amor. El terrorismo hervía en los años 90, y el 13 de agosto de 1990, un primer coche bomba frente al cuartel militar de Cusco explota. Era el auto de su padre. Los terroristas lo secuestraron. Y en cuestión de 2 horas lo ejecutaron. Bueno, ella nos seguirá contando ahora más temas. Yo creo que con esto de momento
con esto de momento es suficiente. Y ya les voy a lanzar, quisiera también agradecer la llegada de Aldous Celle. Él es la persona que consiguió sacar a Lucci del país. Él es el que se puso en contacto con las autoridades y con el Ministerio de Asuntos Exteriores en España, y él es el artífice de que hoy podamos disfrutar de la agradable conversación con Lucci. Muchísimas gracias, Aldo, por asistir a este evento, y te lo agradezco de verdad. Y ahora ya, para pasar directamente a todo este tema, quiero decirles que hacia el final de este coloquio reservaremos 10 minutos para preguntas. Me gustaría que esas preguntas fuesen muy escuetas, porque si son escuetas podemos dar paso a más preguntas, y de esa forma, como nosotros no hemos venido a escucharnos a nosotros ni a reflexionar nosotros, sino que los que queremos que reflexionen son nuestros invitados, ya les voy a lanzar la primera pregunta. Y es para comenzar. Comienza Lucci y luego continuará Joan. Como dice el título del coloquio, el periodismo y la cultura son los grandes enemigos de los poderes. Lucci. Muchas gracias. Buenas noches. Cuando nos ponemos a pensar en estos momentos tan importantes de nuestras vidas, lo único que nos queda es agradecer, porque encontramos ese calor, encontramos respuestas a nuestras preguntas respecto a que nuestro trabajo no ha sido reconocido en nuestros países. Pero cuando salimos las fronteras, encontramos personas que piensan y sienten como nosotros, y ahí concebimos que nuestro trabajo ha servido una semilla que en cualquier momento va a crecer y en cualquier momento vamos a recoger los frutos. Y quiero, en principio, pedirles, por favor, un voto de aplauso para el gran doctor Aldous Celle, porque si él no se hubiera puesto de mi lado, probablemente mis hijos hoy serían huérfanos. Entonces, un voto de aplauso para don Aldous Celle. Muchas gracias. Y para responder a la pregunta, y quiero empezar con esto. Los individuos hacen al colectivo, no es al revés. Entonces, nada está perdido, nada está perdido. Va a depender de las cosas que cada uno de nosotros hagamos para buscar el cambio que esperamos, para vivir en la tierra que soñamos. Y cuando hablamos del poder, de cómo es que los grandes poderes están en contra de la cultura, y lo otro, la otra parte, bueno, cultura somos cada uno de nosotros. Que si son grandes enemigos de los poderes. Exacto. La cultura está representada por cada uno de nosotros, ¿sí? El Estado, que nos debería representar, no nos representa. Entonces, si son enemigos, la respuesta la tienen ustedes. Porque para el Estado, como individuos, cada uno con su nombre propio, no existe. Entonces, son nuestros enemigos, desgraciadamente. Y no nos estamos poniendo a pensar que ellos nos utilizan para sus beneficios propios, ¿sí? Y lo que es peor, para el beneficio de las grandes élites. Y nos hacen creer que somos países democráticos y que somos ciudadanos democráticos. Y creo que ahí es donde debemos empezar a reflexionar. Pues, buenas tardes. Primeramente, gracias a José Antonio, Juan Ignacio, por organizar este evento. La verdad es que es una sala de lujo. Yo no me veo como un invitado de lujo. No soy nada más que un testigo vivo, porque por lo que hemos vivido, me gustaría aprovechar de esta sala para trasladarle a todos, ¿no?, una cara auténtica hoy en día de
China comunista. El tema de hoy es el periodismo y la cultura. El periodismo obviamente es el cuarto poder, es algo muy importante. Nosotros somos periodistas, muchas veces yo pienso, ¿no? El periodismo para mí no es un trabajo. Claro, tú puedes trabajar como cualquier tipo de... Bueno, aquí estamos en la calle Serrano, ¿no? Porque tienen muchos turistas. Yo hablo chino, español, inglés y puedo encontrar un trabajo fácilmente aquí en la calle Serrano, ¿no? Para atender a los turistas chinos. Pero eso no es mi destino. Porque para mí el periodismo al final es una gran responsabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque el periodismo salva vidas. Doy un ejemplo. Todo el mundo hemos podido conocer a China después de la pandemia. Si hubiera el periodismo independiente, libre en China, diría yo, quizás la pandemia no llegaría al mundo entero. Quizás sería un catástrofe local, no sería una epidemia, digamos, global, ¿no? Que ha muerto mucha gente. ¿Por qué? Porque cuando pasó la pandemia, los periodistas estatales de China, claro, tienen que trabajar para el Partido Comunista Chino. Pero en ese momento salieron mucha gente valiente que no son periodistas, son ciudadanos chinos. O sea, lo ven como periodistas ciudadanos chinos que salieron por la calle con un móvil, o sea, haciendo el directo. ¿Qué está pasando? ¿Cuánta gente está muriendo, no, en Wuhan? Pero ¿qué pasa con estas personas? Hasta de hoy ni siquiera recordemos, ¿no? Recordamos sus nombres, como Li Wenliang, doctor Li Wenliang, que alertó, ¿no?, sobre el virus. Y murió él mismo por el virus. Y Li Wenliang tenía que pedir disculpas en la televisión estatal de China. ¿Por qué? Por difundir rumores. Periodistas como Fan Bing, como Chen Qiushi, son ciudadanos chinos que salieron con un móvil, ¿no?, por la calle. ¿Dónde están ellos? Fan Bing, nadie sabe. Se ha pasado 3 años de la pandemia y ¿dónde están estos periodistas? Quizá no está en la lista de Juan, que ha dicho que han muerto tantos periodistas. Quizás no está por ahí. Y por lo tanto, el periodismo independiente, el periodismo libre, es una responsabilidad porque salva vidas en momentos cruciales. El otro tema es la cultura, ¿no? Cultura. Pues yo estoy aquí, obviamente soy chino, me ve como no solamente por los ojos, sino tampoco porque me autopercibo como soy chino. Soy chino. ¿Por qué soy chino? Por mi cultura, por mi civilización. Porque yo hablo chino todos los días. Escribo en chino, leo en chino, utilizo chino y tengo mis amigos chinos disidentes de aquí también. Es por la cultura, es por la civilización. Lo que quieren hacer estos totalitarismos justamente es acabar con tu cultura, con tu civilización, con tu raíz y al final tú no sabes quién eres tú. Estoy en España y soy chino, lo tengo muy claro, por mi cultura. Muchas gracias por vuestras explicaciones en esta primera. Ahora, ¿por qué no nos contáis un poco vuestro caso particular? ¿Cuáles fueron los motivos por los que tuvisteis que salir corriendo de vuestro país o que no poder volver? Bueno, en mi caso, en el Perú, como ustedes sabrán, aunque las noticias de mi país no son muy corrientes en Europa, y porque bueno, a las grandes economías globales no les interesa hablar de lo que sucede en Sudamérica, en Latinoamérica, pero en Perú existen los últimos 7 periodistas en menos de 30 años en el Perú están esperando su turno para entrar presos. Eso nadie nos cuenta, porque todos están involucrados en actos de corrupción, de los delitos más flagrantes, de los delitos inhumanos, porque se juegan con la vida de más de 35 millones de habitantes en el Perú. Imagínense, el Cusco, que genera casi un 4% del Producto Bruto Interno de la economía de mi país, tiene una población con niños de menores de 5 años en extrema pobreza, siendo una de las ciudades patrimonio cultural de la humanidad, con uno de los destinos de turismo más importantes del mundo,
tenemos niños en extrema desnutrición crónica, 11.5%. Entonces, como dice aquí mi compañero, este niño, Joan, dice que el periodismo es una misión. Y todos y cada uno de ustedes es un valor intrínseco en nosotros los ciudadanos. Porque ¿quién se calla ante la verdad? ¿Qué nos genera cuando somos capaces de esconder la verdad? Yo creo que no podemos poner nuestra cabecita en la almohada de la noche con una verdad que no la hemos dicho. Entonces, esa es la labor del periodista. Y yo he tenido que salir de mi país porque he sido incómoda para los intereses de muchos presidentes, de muchas autoridades de mi ciudad. Y he tenido grandes aliados. ¿Y quiénes eran mis aliados? La gente que a diario me escuchaba, me veía y me leía. Ellos eran los que me suministraban el alimento del periodista, que son los temas. Mira, Luchi, tengo este documento. Mira, Luchi, lo que están haciendo. Y son escándalos. Escándalos. ¿Por qué? Porque hace 200 años en mi país, los actores de justicia, los jueces, los fiscales, no se cambian. Son los mismos que se heredan de familias, que se heredan de pensamiento y que se heredan porque es fácil. Se han acostumbrado a vivir en riqueza sin trabajar. Entonces, esa es una tentación en la que obviamente cualquiera no cae, porque estoy segura que quienes están convocados aquí son gente proba, son gente decente. Entonces, estoy aquí porque he tenido la responsabilidad, no valentía, porque creo que es la responsabilidad de todo ser vivo, de contar y de decir la verdad, y de tener la hidalguía de señalar con el dedo acusador a aquellos que nos mienten, que nos roban y que nos engañan. Esa es mi historia. Bueno, en mi caso personal es un poco interesante porque yo no vine para buscar la libertad. Yo vine para estudiar, con una pega en la universidad, en la Politécnica. Pero durante ese año, me acuerdo en 2015, durante ese año aprendí tantísimas cosas, al final tomé una decisión. Me tengo que quedar en España. ¿Por qué? Porque aquí puedo hacer muchas cosas. Porque en China es imposible. Yo me acuerdo aún, la primera tarde que llegué a España, en Madrid sobre todo, estaba con YouTube, toda la tarde. Estaba mirando los vídeos de la masacre de la Plaza del Tiananmen en el año 89, el día 4 de junio en China. Porque yo, soy del año 91. La generación de mi edad ni siquiera conocíamos la historia de la masacre en Plaza del Tiananmen. Y además eran estudiantes, eran universitarios que salieron por la calle solamente por la libertad, la democracia, que no eran delincuentes, eran pacíficos. Entonces, cuando yo vi los tanques como pasaron por el cuerpo de estos chinos, estudiantes chinos, yo lloré esa tarde. En 2015, me acuerdo, lloré. Y dije, yo también soy chino, soy estudiante, pero comparado con ellos, hace 33 años por ahí, yo no tengo ese coraje. A mí no me atrevo a ir a la plaza del Tiananmen. A mí no me atrevo, ¿por qué? Porque yo, soy joven y tengo muchos sueños y quiero hacer muchas cosas, quiero aventurar la vida y claro, tengo mis padres, mis abuelos. No tengo ese coraje, pero ellos sí, ellos lo tenían. Pensaba, como mínimo estoy en España, en un país libre, un país democrático, y yo quiero hacer algo. Desde entonces me convertí como en un activista, ¿no? Y salí por la calle, ¿no? Pidiendo firmas, peticiones, ¿no? Para mejorar el tema de los derechos humanos en China, porque cuando estaba en China yo vi, personalmente, la persecución religiosa a los católicos, cristianos, budistas, uigures, tibetanos. Conozco la historia, a la gente que busca la libertad, como estudiantes, a los abogados de derechos humanos, a los hongkoneses,
a los taiwaneses, a cualquier persona que tenga un pensamiento diferente que el del Partido Comunista Chino. Entonces me he quedado en España hasta el día de hoy. Lamentablemente nunca he podido volver a China porque para mí muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Cuál es tu mayor pena en China que no pudiste acabar haciendo, ¿no? Y siempre respondí, la mayor pena para mí era no poder darle un abrazo a mi madre cuando me acompañó hasta el aeropuerto de mi ciudad, ¿no? Para despedirme, porque en China nosotros somos muy cerrados, ¿no? No somos muy activos en el sentido de expresar nuestras emociones, ¿no? Bueno, antes de la pandemia sí estaba haciendo trabajo, ¿no? De una manera personal también, bueno, no salgo en los medios. ¿Hasta cuándo? Hasta pues la pandemia. Hasta un punto que yo no podía aguantar más. Viendo la noticia diciendo, wow, China es un modelo. Tenemos que aprender de China. Viendo las autoridades españolas que gastan tantísimo dinero de los españoles en la compra de las mascarillas defectuosas chinas. Entonces digo, eso no puede ser. Y además, viendo el tiempo que estuve viviendo en la pandemia, en el confinamiento, yo vi que España está en el camino hacia la China comunista. Entonces yo empecé a subir vídeos en YouTube, gracias a YouTube, que me ha dejado esa oportunidad. Y bueno, llegó a mucha gente, desde entonces me empezaron a llamar televisiones aquí en Madrid, en España, tal. Yo lo tenía muy claro cuando empecé con el trabajo periodístico, no puedo hacer mi propaganda de China. ¿Por qué? Porque estoy en España. Si yo me hago propaganda de China, nadie me escucha. No puedo. Y además, según la experiencia del pasado, antes de la pandemia, yo he hecho muchas cosas personalmente por la calle. Y ahora tengo una oportunidad, que es radio, televisión, periódico, que puedo llegar a más personas. Sí o sí, esta oportunidad la voy a aprovechar. Y por lo tanto, bueno, desde entonces hasta hoy estamos aquí en España haciendo este trabajo. Claro, el precio es alto. Desde entonces, como que mi familia está en todo en China, también está sufriendo una presión bastante alta. Pero nada es gratis. Yo creo que al final todo esto merece la pena. Muchas gracias por vuestra exposición. Me gustaría resaltar que el país donde más asesinatos de periodistas se comete es en México, en América Latina en general, y de China siento comunicarte que no hay ni un dato. Parece ser que no muere ningún periodista en China, con lo cual no te puedo decir una cifra de periodistas que mueren en China. Bueno, para continuar un poquito más, tanto Perú como China, tanto en Perú como en China, ¿se respetan los derechos humanos y el derecho a la información? Bueno, en los países donde la corrupción campea, obviamente lo que menos se respeta es el derecho, los derechos humanos. Lamentablemente, el primer derecho al que deberíamos acceder los ciudadanos en países tan ricos como los nuestros debería ser al trabajo, ¿sí? Pero es lo primero que nos mutilan. El derecho al trabajo está limitado única y exclusivamente al círculo político del gobierno o del partido político que gobierna nuestro país. Los derechos humanos, frente a la ausencia de un Estado que es incapaz de defender a sus ciudadanos, los derechos humanos no existen. Allá, por decir la verdad, eres perseguido, principalmente te dejan sin la posibilidad de alimentarte, ¿no? Porque al negarte un trabajo, particularmente a nosotros los periodistas, al negarnos un trabajo, te niegan el derecho a alimentarte, a alimentar a tus hijos, a educarlos. Y entonces
el Estado tiene una nula función en proteger los derechos humanos. Y había otra pregunta, creo. Derechos humanos y periodismo. Y bueno, y para los periodistas lamentablemente en el Perú han perdido horizonte, han perdido vértice, ¿no? Y esa es una desgracia, es una pena. Y se ve eso en muchos países, aquí mismo en España, ¿no? Vemos a los periodistas que hablan con un guión, aquí no les dejan hablar ni una palabra que salga de sus cabezas, y eso es una pena porque las universidades, no creo que haya un curso o haya un maestro que a un estudiante en la universidad le enseñe a cómo maquillar la verdad o a cómo mentir a su población. Entonces, allá en el Perú, el periodista ha perdido objetividad, ha perdido credibilidad, se han convertido en títeres y en payasos de los poderes de la política. Y considero fundamental el caos, mejor dicho, considero los culpables de este caos que vive el mundo es porque lamentablemente el periodista ha perdido visión, ha perdido objetividad, porque la única conexión que tiene el pueblo con gobierno es a través de nosotros los periodistas. Y cuando el periodista se calla, cuando el periodista se vuelve sordo, mudo, ciego, ¿qué le va a informar a la población? Entonces, lamentable y desgraciadamente esto ocurre en todo el mundo. Ante la ausencia de periodistas probos, estamos llegando a estos niveles de desolación, de desesperanza, porque lamentablemente el periodista ha perdido dignidad. ¿Por qué? Porque se somete a los poderes de las grandes mafias, de los políticos que gobiernan nuestros países. Pues en el caso de China, si hubiera libertad o derechos humanos, yo creo que ahora mismo estaría yo cenando con mis padres. Lamentablemente eso no es posible. Uno de los propósitos míos que me ha empujado muchísimo, ¿no?, luchar en la primera línea realmente es por los derechos humanos. Porque, doy un ejemplo, en Madrid hay muchos cristianos chinos que huyeron de China, de una provincia que se llama Henan. Yo tengo contacto con ellos, tengo conexión, y a veces pienso, ¿no?, me gustaría invitarles a la televisión, ¿no?, a los medios de comunicación para comentar su propia experiencia, ¿no?, cómo le han perseguido en China. ¿Saben qué me dicen? Es que no queremos, es que no podemos. ¿Por qué no podemos? Porque tenemos nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos en China. Cuando aquí damos voces, van por ellos. Y por lo tanto, claro, en Madrid somos muchos chinos, pero muchas veces los madrileños no saben quién está pensando los chinos, ¿no? Por la barrera lingüística no saben. Y lamentablemente yo quiero ayudarle, quiero hacerle algo. Y por lo tanto llevo también con mis amigos disidentes, ¿no?, con algunos abogados de derechos humanos, pidiendo firmas de peticiones para mejorar los derechos humanos en China. No sé si ustedes han pasado una vez por Plaza de Callao, en el centro de Madrid. El sábado por la tarde siempre hay un grupo de personas que están ahí pidiendo firmas gratuitas. En Plaza de Cataluña, en Barcelona también, en Zaragoza, en muchos lugares, ¿no?, de España. Tenemos el único propósito con estas firmas que el gobierno de España nos dé voces. En 2013, 2016, 2022, el Parlamento Europeo ha sacado 3 resoluciones para condenar la violación de los derechos humanos en China. Y sobre todo el tema de la sustracción forzada de órganos a la gente viva en China. Esto no sale en ningún medio. ¿Por qué? Porque es un nervio tan sensible, que es un delito tan inhumano, que ni siquiera el mundo libre, el mundo civilizado pueda imaginar que está haciendo esto en China. Es decir, robar órganos vivos a los creyentes religiosos vivos chinos para venderles a todo el mundo. Aunque China es un miembro de la OMC, España también. Hay un mercado libre, muchas veces, pero nosotros vamos a China a comprar un riñón, un corazón, una córnea, lo que sea, sin saber
que hay que matar una persona para dar sus órganos a esta persona. Doy otro ejemplo, que llevo mucho tiempo luchando. El año pasado, hace 2 años, en IFEMA de Madrid, hubo una exposición. Una exposición se llama El ritmo de la vida, es decir, de cadáveres, de cuerpos humanos, reales. Entonces, yo fui a preguntar al promotor, me parece bien, si usted tiene permiso y tienen todo, bueno, solicitud para hacerle esta exposición legalmente. No me parece mal, pero yo quiero preguntarle, ¿quiénes son estos cadáveres? ¿Tiene usted el consentimiento de los fallecidos o de sus familiares? Porque estos todos son chinos. Son chinos todos. ¿Qué me dijeron al final? Me echaron de la exposición llamándome sinvergüenza. Incluso me avisaron, ojo, ten cuidado, porque al final si por tu trabajo periodístico se llama la atención de la Fiscalía de España, cuando viene la Fiscalía, la primera cosa que harían ellos será paralizar la exposición. Si ellos paralizan nuestra exposición, tú eres el responsable y tú tienes que pagar por las pérdidas económicas. Entonces, aquí me parece una cosa muy interesante. ¿Por qué usted mismo dice, cuando viene la Fiscalía, la primera cosa que hacen sería paralizar la exposición? Cuando ustedes tienen todos los papeles preparados, dicen que esto es legal, y luego me avisaron, no pierda tu tiempo aquí, es mejor que tú vayas a China a investigar, porque estos cadáveres vienen de China. Y me dijo, también, si no puedo volver a China, métete en la web de Alibaba, la web china. Allí hay cadáveres chinos. Yo no lo sabía. Cuando volví a casa, empecé a buscar Alibaba, cadáveres chinos. Y me salieron cadáveres chinos de 40.000 euros, dólares. Es decir, cualquier empresario español, si quiere montar una exposición de cadáveres chinos, solamente tiene que preparar 1 millón de euros para comprar 20, 30 cadáveres chinos. Lo llevan a España y ya está. Claro que China, España son miembros de la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Yo no estoy en contra de esos comercios, no estoy en contra, pero tienen que ser legales. Tienen que ser legales. Y todo esto me ha empujado para estar en la primera línea. Perdón, Juan, ¿cuál era la pregunta? El micro, Juan. Sí, bueno, gracias. Bueno, hay mucha información, a veces pasa por mi cabeza, ¿no? El tema de libertad del periodismo, claro que no. Es que en China todos los chinos, nosotros decimos a veces, ¿no?, entre nosotros, todos los medios de comunicación chinos tienen un apellido, que es el Partido Comunista Chino. Es decir, escuchar, escribir, hacer todo lo que diga el Partido Comunista Chino. Y por lo tanto, cuando pasó la pandemia, yo creo que una vez, no me acuerdo si salí con Iker Jiménez en Tele4 en Horizonte, creo que emitieron un reportaje de los periodistas chinos de las televisiones estatales de China que hablaron totalmente igual, repiten la misma frase. En cuanto los doctores como Li Wenliang, 8 médicos en Wuhan, que alertaron al público sobre la transición humana del coronavirus. Al final, estos 8 médicos tuvieron que salir en la televisión pidiendo disculpas por difundir rumores. O sea, el texto de los presentadores son totalmente iguales, salen en todos los medios de comunicación. Y además, como ha dicho Juan antes, ¿no?, que en España hay medios de la izquierda, de derecha, de centro, tal. Es que en China no hay otro medio. Una de las cosas que jamás olvido en China, cuando viví en China, a las 7 por la tarde, cuando empieza media hora de noticias diarias, ¿no?, de la televisión estatal de China, ¿sabe qué pasa? Cualquier cadena de China tiene que emitir el mismo programa de esa noticia de China. 30 minutos. Cualquier cadena. Aquí como mínimo, pues
te gusta la izquierda, la derecha, centro, lo que sea, al final escuchas de todo, ¿no? Opiniones de todo, y al final tú mismo sacas la conclusión. Pero en China te meten todo a tu cabeza, sin importar si lo acepte o no, pero no hay otra información, ni siquiera en las redes sociales. Un sistema increíblemente se llama el reconocimiento facial. Cuando un chino se comporta mal en algún lugar, entonces las cámaras chinas, que son tantas, solamente tardan 7 minutos en localizar a cualquier ciudadano chino. O sea, con ese miedo que generan ellos, aunque a veces hablo con mis amigos en China, que estamos en contra, no se puede hablar. O sea, no se puede. Y además ahora con la inteligencia tecnológica en China, como que no hay ni Facebook, ni Twitter, ni WhatsApp, hay una app china, se llama WeChat. O sea, que es una mezcla de todo. Y ahí en WeChat, cuando una persona dice democracia, libertad, masacre en la plaza del Tiananmen, entonces te pueden fichar inmediatamente. ¿Por qué? Porque son palabras sensibles. Y por lo tanto, sí, somos muchos disidentes, tenemos pensamientos diferentes, pero no hay una plataforma en la cual que se pueda unir esa fuerza. Por lo tanto, derechos humanos, sencillamente, no hay. Libertad de los medios de comunicación, tampoco. Muy bien, muchas gracias. Ha quedado bastante claro. La libertad de expresión en muchos de los sitios, incluso que se llaman democráticos, bueno, pues de aquella manera. Para continuar, y ya vamos a ir terminando para poder dar paso a las preguntas de las personas que han venido a escucharos, me gustaría saber si las organizaciones y las autoridades internacionales de la ONU, como la UNESCO, hacen lo suficiente para la protección de los derechos humanos y de los derechos de la libertad de expresión. Bueno, particularmente en el Perú existe una nula presencia, ¿no? Los periodistas ejercemos la profesión al margen de estar protegidos. No sabemos si después de que terminamos un noticiero o un informativo vamos a regresar vivos a nuestras casas. Entonces hay una nula presencia de estas organizaciones, y lo que tendríamos, en lo que se debería empezar a trabajar es en difundir las posibilidades de que los periodistas independientes, los periodistas que tienen la decencia y la responsabilidad de decir la verdad y de informar con la verdad, deberían estar protegidos a nivel mundial, porque creo que ellos son la única garantía de que en algún momento esto vaya a cambiar y de que en algún momento cada vez los menos seamos más, ¿no? Pues sobre China, cuando el mundo entero ni siquiera conoce a China, ¿cómo va a apoyar el tema de derechos humanos? Sí conocemos a China. Sabemos que es China. Algunos, bastante en España, pretenden no saber. ¿Por qué? Porque es mejor estar dormido, mucho más fácil. Doy un ejemplo. El tema de la sustracción forzada de órganos, que llevamos tiempo gritando, ¿no? Haciendo todo lo posible, y por fin en 2013, 2016, 2022, como he dicho antes, el Parlamento Europeo sacaron 3 resoluciones para condenar el hecho de esto en China. Y también en el mismo momento pidieron que los parlamentos de cada país del miembro de la Unión Europea dieran publicidad de esto. Concretamente, estamos en España. Es un país que yo tengo todo mi cariño, mi amor, porque es un país que a mí me ha acogido en el momento cuando fui yo abandonado por China. Bueno, pero hay que hacer más, mucho más. Como he dicho, en Plaza de Callao hay un grupo de personas que cogen firmas y en otras ciudades también.
Y han conseguido durante estos años, más de 15 años, porque yo fui una vez para entrevistarle a ellos, 15 años cogiendo firmas de papel, con nombre, apellido, firma DNI y todo eso, firma física. Ha conseguido 250.000 firmas. En 2017 entregaron estas firmas al Congreso de los Diputados en España para que solamente hicieran una pequeña condena a China, al Partido Comunista Chino, que pare, que liberen los presos de conciencia, que pare con la práctica de la sustracción forzada de órganos a los creyentes chinos. ¿Qué pasó? El Congreso de los Diputados ignoraron. Y ha pasado, ¿cuántos años? ¿4 años? No, más años, como el tiempo vuela. Yo he vuelto a preguntar a los diputados actuales del Congreso de los Diputados. Le pregunté, oye, ¿dónde están estas firmas? Aunque ustedes no han hecho nada con estas firmas, no pasa nada. Dámelas, yo voy a la Asamblea de Madrid. Yo voy al Parlamento de Cataluña. Yo voy a la Junta de Andalucía. Voy al País Vasco. Voy a La Rioja. Voy a otro lugar. Y me han dicho, estas 250.000 firmas las habían tirado. Pero, ¿saben ustedes qué significa? ¿Qué está detrás de estas 250.000 firmas? Es un trabajo continuo de 15 años. En agosto en Madrid hace 40 grados. La gente se va de vacaciones. Esta gente no. Esta gente pide firma por la calle. En invierno, ni siquiera la persona en Callao, en Puerta de Sol, coge un folleto por el frío que hace. Esta persona está ahí con un poli, con petición, pidiendo una firma gratuita. ¿Saben ustedes qué significa tirar estas firmas? Esto es la actitud de un país de tanta altura como España. No trato de quejarme, claro, España ha hecho mucho, pero muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Qué es una persona buena o mala? Yo no veo sus actos, sus hechos diarios. Yo solamente veo una cosa. Ante la injusticia, ¿cómo te posiciona? Ya. Bueno, vamos con la última pregunta y pasamos a nuestros invitados también para que puedan preguntar. ¿Qué les pediríais a los gobiernos y a las instituciones para mejorar el mundo periodístico? ¿Qué les pediríamos a los gobiernos? Antes creo que de pedir a los gobiernos tendríamos que entrar en reflexión nosotros como ciudadanos, porque nosotros somos los responsables de poner a los gobiernos donde están ahora. Entonces, hemos visto a lo largo de las historias de vidas republicanas de nuestros países en Latinoamérica, hace 200 años que supuestamente vivimos en democracia, eligiendo a nuestras autoridades, pero nuestras vidas no han cambiado, por el contrario, están peor que antes. Entonces, la responsabilidad del cambio recae en cada uno de nosotros, en cada uno de los seres humanos que formamos nuestros países. Y pedir a las instituciones. Yo creo que mientras tengamos un Estado, mientras el Estado de nuestros países estén capturados por bandas de delincuentes, por bandas de ciudadanos inescrupulosos, no podemos esperar cambios. Por consiguiente, las instituciones no van a existir, ¿no? Van a ser entes de los cuales los gobiernos se aprovechan para hacernos creer que somos ciudadanos con capacidad de decisión y que somos escuchados. Y creo que es eso, el cambio está en que el ciudadano empiece a pensar de manera distinta a cómo los medios de comunicación quieren que pensemos. Si nosotros como ciudadanos no pensamos, no cambiamos de pensamiento, de idea, de acción,
obviamente nuestras historias van a ser repetitivas y vamos a vivir nada más en sueños de quimera cuando nos hacen creer que los gobiernos van a cambiar. Joan, para apoyar esta pregunta, me gustaría también, es decir, ¿qué le pedirías a los gobiernos y a las instituciones? ¿Qué es lo que ha pasado con el ballet chino? Pues, gracias, Juan. Es un tema, la verdad, muy, muy importante. Muchas veces, como ha dicho Luchi, ya conocemos a China, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta la puerta, que China está llamando a la puerta. O sea, China persigue, China no, el Partido Comunista Chino persigue a los católicos cristianos. Dicen que Jesús era un asesino. Jesús mató a una mujer. Esto sale en el libro de China. O sea, sabemos que el gobierno chino persigue a los chinos, pero también a los españoles, a los madrileños. Lo que ha nombrado Juan es un escándalo brutal de Madrid, del Teatro Real. Porque en el mundo artístico hay un espectáculo de danza clásica china llamado Shen Yun, que está girando por todo el mundo para revivir la civilización de los 5.000 años. No vienen de Nueva York, no vienen de China. No forma parte de la propaganda de China y quieren revivir la cultura auténtica china. ¿Y qué pasa? Que firmaron un contrato con el Teatro Real, iba a actuar ahí, vendieron las entradas. 2 semanas antes del show, del estreno en Madrid, la embajada china se enteró y llamó al Teatro Real para obligarle a cancelar el espectáculo. Claro, el Teatro Real, director general, dijo, no podemos hacer eso porque afecta obviamente a nuestro honor. ¿Y qué dijo el embajador chino? No piensas en la política, piensa en la economía. Porque si no, vais a perder mucho dinero, ya sabéis. Porque China ha firmado un acuerdo, se llama la ruta de la seda de los teatros. ¡Ojo! Un país comunista que no le interesa la cultura y por qué quieren firmar acuerdos con tantos teatros de ópera, los mejores teatros en el mundo artístico. ¿Por qué? 2 propósitos. El primer propósito es su propia propaganda, como la señoría roja, ¿no? En la época de Mao, y luego controlar los programas del escenario. Hay algunos que a nosotros no nos gusta. Si a mí no me gusta, a los madrileños tampoco deben gustarlo. Entonces, censuraron, cancelaron el espectáculo. Y los madrileños, cuando llegaron a la puerta, o sea, estaban la gente del servicio avisándole, hemos hecho devolución. ¿Pero por qué? Pues supuestamente por razón técnica. Pero esto es el Teatro Real. Es el único teatro en el mundo que jamás le va a pasar la excusa, la cuestión técnica. Porque es el mejor teatro del mundo, técnicamente. Y por lo tanto, gracias Juan por nombrar esto, porque ¿hasta dónde nos han violado? Hasta nuestra puerta. Están llamándonos. Y sí o sí, el gobierno de Iceta, bueno, ha estado callado, tienen que responder. ¿Por qué? Porque al final no es una censura a un espectáculo, sino es una censura a los madrileños. Estamos en Madrid. La presidenta de Madrid es Isabel Díaz Ayuso, no es Xi Jinping. El alcalde de Madrid es Almeida, no es Xi Jinping. Entonces, aquí en Madrid somos los madrileños que tomamos la decisión. Bueno, casi me veo como un madrileño. Tienen que ser los madrileños que toman la decisión. Perdón de nuevo, Juan, ¿cuál era mi pregunta? ¿Qué le pediría? Pero yo creo que ya ha respondido. Bueno. Ahora vamos a dar comienzo a un breve turno de palabras. La persona que quiera preguntar, que levante el brazo y Julio pasará el micrófono. Julio, por favor, pasa a Pedro. Bueno, pues muchas gracias por vuestra intervención. Creo que en vuestra peripecia se resume el famoso adagio que dice que es noticia aquello que quiere ocultar alguien y todo lo demás es propaganda. Dicho esto, un par de cosas. Para no salirme del título, Periodismo y Cultura, una pregunta para Luchi, y es ¿cómo veis que el mundo de la cultura, lo que se llama con los intelectuales o los artistas,
muchas veces han sido cómplices justamente de este totalitarismo en muchos países. Me refiero claramente, pues, en el caso de América Latina, y ahora que hay una explosión de la izquierda derivando hacia la extrema izquierda, pero bueno, lleva ya mucho tiempo, o hubo mucho tiempo en que se ocultaba, pues, digamos, los excesos de la Revolución Cubana, como, bueno, pues a lo mejor ahora lo de Nicaragua, etcétera, etcétera. Y una pregunta también para Joan como colega: ¿hasta qué punto China está procediendo, quizá con un permiso pasivo de las autoridades españolas, a la persecución de los disidentes chinos e incluso a llevarlos a cárceles secretas? Bueno, para los intereses de los inescrupulosos que se hacen llamar políticos, todo aquello que sea capaz de mover masas, ¿no es cierto?, es de su interés. Entonces, todo aquello que también, todo ser humano que está involucrado en cultura y que obviamente no tiene integridad, ¿sí?, y que es tentado por el dinero fácil, obviamente se ponen al servicio de ellos. Porque ¿cómo actúan los corruptos en nuestros países? Lo primero que hacen, se juegan con nuestra necesidad. Y para conseguir un objetivo, el corrupto viene y te pone un montón de billetes encima. Y te dicen, si te hace falta, hay más. Entonces, muchos, incluso aquellos que dicen que representan, que son... que son los artífices de sacar nuestra cultura al mundo, se ven tentados por ellos. Entonces, los corruptos en el país manipulan todo, controlan todo. Quizás no será con el descaro que se hace en China, pero en el Perú hay una sutileza delictiva en donde la necesidad que acompaña a los millones de ciudadanos peruanos hace de que muchos caigan en sus trampas mortales. Pues acerca de la pregunta sobre pues, los disidentes chinos, ¿no? Teniendo en cuenta que hace poco aquí en Madrid hubo una ONG que publicó una lista de las comisarías clandestinas chinas en Madrid. Pues también ABC me hizo un reportaje, salí en la portada de ABC sobre ese tema. Claro, aquí somos mucha gente. Hay muchos espías chinos, comunistas, también hay muchos disidentes, como mis amigos aquí, ¿no? Realmente nos importa porque ya que estamos en España, pensando que, oye, he huido de una cárcel como China, y ahora me encuentro con esta alegría de libertad, democracia, porque aquí estamos muy rajados, como no estamos muy preparados de las catástrofes que nos vienen. Claro, la gente piensa, bueno, pero tú personalmente conoces a alguien que ha sido extraditado por estas comisarías clandestinas chinas desde España. Claro que no. ¿Por qué? Porque estaría ya en la cárcel. Es como que alguien me pregunta, ¿pero tú conoces a alguien, algún caso concreto que le han robado su corazón? Yo no, porque estaría muerto. Entonces, pero hay datos. Por ejemplo, yo hablo con el embajador chino de Taiwán, que tiene la embajada aquí en Madrid. Me dicen que del año 2016 hasta 2019, desde España, con el gobierno de España, han extraditado en total 219 taiwaneses de España a China. Son taiwaneses. ¿Por qué? Porque España, China, tienen acuerdo de extradición. Bien, muchos países también lo tienen con China, pero pensando en la falta de garantía de derechos humanos, ellos no los envían a China. ¿Y qué pasa? Yo le pregunté al diplomático de Taiwán, estos 219 taiwaneses que han llegado a China mandando por el gobierno de España a China, ¿ustedes saben algo de ellos? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Quizás están en un campo de trabajo
o pues le celebro, pero ¿qué está haciendo? Y me dijo, desde la embajada de Taiwán no sabemos nada. Desde el gobierno de España no da respuesta porque no sabe nada. Y desde las familiares en Taiwán no tienen ni idea. Es decir, estos 219 taiwaneses extraídos desde España a China como que estuvieran desaparecidos. Nadie sabe. Y ahora volviendo al tema de la sustracción forzada de órganos, yo espero que no sean víctimas de esa atrocidad. Y por lo tanto, claro que sí, nos preocupa, aunque estamos en España. Y hasta el día de hoy, aunque casi todos los medios españoles han dado publicidad de esto, ¿pero qué pasa? Ni José Manuel, el del Interior, ¿no? Perdón, Marlaska, del Interior, ni ¿cómo se llama el José Manuel de Exterior? Álvarez, tampoco ha contestado. O sea, como que no sabemos nada. A veces pienso, es que hasta ¿qué altura tiene, ¿no?, este gobierno? No me quejo, solamente estoy diciendo la verdad. Que está saliendo en todos los medios de comunicación, ni siquiera puede dar una respuesta. O sea, esto es la altura actual de España. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Luis Fernando Leza, pertenezco a la Junta de Gobierno del Centro Riojano. La verdad es que felicitaros a los tres porque el tema no puede ser más interesante. Luchi, Joan y, por supuesto, tú, Juan. Quiero hacerte una pregunta a ti como periodista chino. Todos conocemos que el COVID tiene su origen en China, por supuesto. Se han recibido informaciones contradictorias, absolutamente distorsionadas, nada creíbles del desarrollo, del origen y del desarrollo del COVID en tu país, en China, ¿no? Me gustaría que, si te es posible, desde tu punto de vista de periodista chino, nos pudieras dar alguna información un poquito más concreta, más clara y, desde luego, más cierta que la que se ha recibido por los medios de comunicación de los dirigentes chinos. Sí, el caso de la gripe española, que no tiene nada que ver con España y todo el mundo llama la gripe española. Pero cuando hablamos del virus, yo creo que en España nadie se atreve a llamar virus chino. ¿Por qué? Porque te van a decir eres fascista, racista, homófobo, chinófobo. Entonces, y al final pierdes todo, ¿no? El virus, yo soy chino, yo me atrevo a llamar virus chino. O sea, porque yo soy chino ya. ¿Cómo va a ser chinófobo? Pues, según la noticia oficial del Partido Comunista Chino, el virus salió del laboratorio, pero no de China, de los Estados Unidos. Siempre la culpa la tienen los Estados Unidos. Pero la cuestión está en la que en el día 26 de enero de 2020, después del confinamiento, creo que era el día 23 en Wuhan, el laboratorio de Wuhan fue totalmente controlado por una persona que se llama Chen Wei, que es una general militar del ejército chino. Entonces, desde entonces no permite acceso, aunque la OMS sí ha organizado sus expertos a China, ¿no?, para investigar el origen del virus, pero no les permiten. Estaban dando vueltas en Pekín, o sea, ni siquiera entraron en Wuhan. Y la segunda vez cuando llegaron a Wuhan no entraron al laboratorio, porque no te permiten. Y por lo tanto, si usted me pregunta dónde salió el virus, solamente le puedo responder con un vídeo que yo vi la semana pasada, grabada en Wuhan, en un autobús. Son los ciudadanos de Wuhan que estaban hablando, ¿no? Era un vídeo que estaba circulando en Twitter. Este chino le dijo a otra china que estaba detrás, le dijo, es que somos de Wuhan. ¿Quién no saben dónde sale el virus? Claro que sí, que sale del laboratorio de Wuhan. ¿Quién no sabe? Que todo el mundo sabe. Lo que pasa es que esto no puede salir en los medios de comunicación de China. Yo no estoy seguro
si salió del laboratorio de Wuhan, si lo hicieron aposta, si era por accidente, no lo sabía, no tengo ni idea. Pero yo creo que para conocer la verdad, lo único que necesitamos nosotros es la libertad de investigación. Es que China, hasta el día de hoy, no nos favorece estas condiciones. No hay investigación independiente. Por lo tanto, no se sabe. Conclusión. Pues mentir tarda una noche. Conocer la verdad tarda años. Así que tengamos paciencia. Sí, buenas tardes. Quisiera pedir el permiso al moderador para hacer una consideración en lugar de hacer una pregunta, si puedo. Bien, al hilo de que el ciclo se llama Periodismo y Relaciones Internacionales, que por cierto os felicito porque creo que es una iniciativa estupenda, me gustaría contar brevemente cómo se pusieron a prueba las relaciones internacionales de España con Perú en el caso de Luchi, porque creo que viene al caso de lo que se pretende con estos seminarios, ¿no? Y bueno, agradezco el aplauso que se me ha dado, pero yo creo que el aplauso se lo debemos dar a España, que es una gran nación que tiene mecanismos a través de los cuales se puede hacer lo que se hizo en favor de Luchicandia. No todos los países del mundo tienen la capacidad de emitir visados humanitarios que son extremadamente delicados, porque antiguamente existía una figura, que ya no se usa casi nunca, que es el asilo político. Pero el asilo político o el visado humanitario pone a prueba las relaciones de dos países, de quien es el ciudadano al que se le da el visado y del país que concede ese visado. Porque lo que está detrás de la concesión de un visado humanitario o de un asilo político es que otro país tiene que resolver un problema que el otro país no es capaz de resolver. En el caso de Luchi, defender su vida y su integridad. Y decirle a un Estado, otro Estado, voy a hacer este acto de conceder un visado humanitario para salvar la vida de un ciudadano tuyo que tú eres incapaz de preservar, es algo que para las relaciones internacionales es muy delicado. ¿De acuerdo? Hago este pequeño preámbulo para explicar que no está al alcance de muchos países del mundo, ni está en su voluntad política meterse en ese tipo de berenjenales. Y nuestro país sí. Y eso demuestra que vivimos en una nación que es capaz de defender los derechos humanos allá donde quiera que pueda haber una vulneración de esos derechos humanos. Y creo que esa es una buena noticia como españoles. Yo no conocía tanto los detalles. La historia es muy breve. A mí me llamó un abogado amigo de Lima para decirme que una periodista peruana estaba en serio peligro de vida y que si se me ocurría a mí alguna idea para salvarle la vida. Y yo pues dije, hombre, pobre de mí, ¿quién soy yo para...? Yo no soy el Estado español, pero voy a hacer unas averiguaciones. Y un buen amigo, el embajador Gonzalo de Benito, que fue secretario de Asuntos Exteriores, secretario de Estado, a quien yo siempre consulto cuando tengo alguna duda de estas, me dijo, pues mira, España tiene los visados humanitarios. Es un tema muy delicado, solo lo puede conceder la ministra o el ministro, secretario de Estado, y previo informe preceptivo solo del embajador. Ni siquiera los cónsules los pueden dar porque la concesión implica una tensión con el país de residencia del ciudadano al que sacas con un visado humanitario, en este caso Perú. Y por lo tanto, si no media una participación del gobierno, del gobierno peruano, en este caso, es un acto que puede ser considerado hostil desde el punto de vista de las relaciones internacionales y diplomáticas. Y por eso no se suelen dar casi nunca, salvo en contadísimas excepciones. ¿Hay alguna posibilidad de que, me preguntaron, de que el gobierno peruano se interese por la integridad física de Luchicandia? Yo hice las gestiones y fue imposible. El gobierno peruano no se interesó por la defensa
de la integridad física de Luchi Candia y, por lo tanto, el gobierno español se encontraba solo ante el peligro de tomar una decisión muy simple. No lo hago y allá doña Luchi Candia, no me compensa crearme un problema con el gobierno peruano, o lo hago y ya veremos a ver cómo lo gestionamos. La firma de una carta de petición urgente de ese visado humanitario del presidente del Colegio de Periodistas de Perú no fue suficiente, pero Luchi tuvo la suerte, y ese sí que fue un héroe, que el fiscal especial anticorrupción de Cuzco le dirigió a mi petición una carta de España diciéndole: señor embajador, le ruego que saque usted a Luchi Candia de urgencia de mi país porque corre riesgo de muerte inminente. Y entonces nuestro gobierno pues ya se vio, digamos, en una tesitura de tener que tomar una decisión vital, porque si decía que no, pues podía ser que la mataran. Si decía que sí, pues a lo mejor podía evitarle la muerte. El caso es que, después de muchas peripecias que no tengo tiempo ahora de relatar, no quiero cansarles, pero era una cuestión difícil, no tenía fácil solución y entró en una serie de, digamos, de vericuetos administrativos donde los funcionarios tenían dudas, funcionarios muy superiores. Y la que sí merece el aplauso es la secretaria de Estado de entonces, Cristina Gallac, que de su ordeno y mando decidió que España le iba a dar ese visado y se lo dio, porque sí tenía las atribuciones del ministro, delegadas a la secretaria de Estado, y así se hizo. Resumen y conclusión. Este tipo de movimientos ponen a prueba nuestras relaciones internacionales de manera severa. España tiene mecanismos, que solo hay 5 países del mundo que se atreven con esto, que son las grandes superpotencias, y España es una de ellas. Y tenemos que sentirnos muy orgullosos de pertenecer a un país que es capaz de hacer eso. Lo digo también porque aquí se ha mencionado en otros ámbitos como que España no hiciera nada, pero España hace muchas cosas y tenemos que sentirnos muy orgullosos los españoles de tener estos mecanismos. Muchas gracias. Creo que no se podía haber explicado más clarito el tema. Creo que ya estamos terminando. Solamente tenemos para, si hay una última pregunta. Julio, por favor. Buenas noches. Bueno. Yo, como hermana de Luchi, he visto la labor impecable que ella ha realizado en Perú en anticorrupción, corriendo en riesgo su vida e inclusive la integridad de sus hijos. Luchi, yo te pregunto, como ciudadana, como una persona común y corriente, ¿tú cambiarías el periodismo anticorrupción por hacer un periodismo y cultura a través de la vida que estás llevando ahora en España, de cómo te ha acogido la gente, de cómo las personas se comportan y si la cultura española tiene alguna similitud con la cultura peruana? Gracias, Mili. Creo que la familia es quienes pueden dar testimonio de cómo realmente somos en la intimidad. Y claro, el periodismo anticorrupción no tendría que desaparecer porque de alguna manera somos la piedrecita en el zapato de quienes son los actores de ello, ¿no? Y hacer un periodismo de cultura, obviamente, eso creo que sería lo más dable, la cultura, la información, para siempre decir lo trascendente, lo cotidiano, y eso ayudaría también en una información menos agresiva, menos violenta, para empezar a reconstruir nuestras sociedades. Sería una maravilla, claro que sí. Giovanna, por favor. Hola. Bueno, en primer lugar, felicitar a todos por vuestras intervenciones y me gustaría saber, tengo entendido que hay 50.000 chinos espiando continuamente todos los ordenadores y sacando todos los documentos, porque, por ejemplo, los espías rusos, los espías americanos hacen selección, pero los chinos parece ser que te vacían entero el ordenador y hasta la carta a tu prima pidiéndole un helado. Entonces, me gustaría saber si me puedes confirmar esto. Muchas gracias.
Hay chinos que nos espían a nosotros y también hay españoles que les están espiando a estos chinos. Eso le puedo confirmar. La inteligencia de España, que también ha hecho un trabajo magnífico en casos concretos, en casos importantes, cuando quieren dañar a los disidentes chinos, o sea, también nos avisan de una forma u otra. Por lo tanto, yo nunca he sido como fanático, no hay que romper la relación comercial con China. No. Estoy diciendo es mejorar la relación, tanto diplomática como comercial, ¿no? Con China. Doy un ejemplo. Huawei, que todo el mundo conoce, Huawei es una marca estatal de China. Y ojo, que en China no existen empresas independientes. Porque según la ley de inteligencia de China, que obliga a cualquier empresa china a compartir sus datos de forma incondicional con el Partido Comunista Chino. ¿Para qué? Para proteger la soberanía de la China comunista. Por lo tanto, mi consejo para España, para las autoridades, es que Huawei no entre en el uso público. Eso es mi opinión. Por ejemplo, un ciudadano español que cobra 500 euros al mes, que dice no puedo comprar un iPhone, quiero un Huawei, adelante. Pero en el Congreso de los Diputados no pueden utilizar Huawei los diputados y también los parlamentos autonómicos aquí en España. En el uso público no puede utilizar Huawei y tampoco a TikTok, a las apps chinas, porque cualquier app china, que nosotros lo tenemos súper claro, que tiene su puerta trasera. Por lo tanto, no seamos fanáticos, no tengamos miedo, pero sí o sí tenemos que tomar medidas para proteger nuestra seguridad y también la ideología de la próxima, de la nueva generación, que no sean en el futuro comunistas. Eso es muy importante. Bueno, como nos estamos ya yendo de tiempo, me gustaría, y antes de que José Antonio cierre el acto, poner unas pequeñas fotografías de unos periodistas que han sido, bueno, pues que han sufrido las consecuencias. Bueno, estos son los dos invitados de hoy. Aquí tenemos a dos periodistas. Él es un periodista ruso, ella es una periodista filipina. A ellos dos les dieron el Premio Nobel de la Paz. Esta mañana yo precisamente he tenido una intervención con la periodista de Filipinas, porque había una conferencia sobre periodismo en la UNESCO a la que yo estaba invitado, y a través de Zoom, ya que no podía estar en Nueva York hoy, pues he intervenido dentro de esa serie. Esta es la periodista colombiana que os comentaba antes, que fue secuestrada por las FARC, que fue secuestrada por los narcos y que sufrió todo tipo de calamidades. Este es un trabajo de campo de periodistas. Esto es bueno, pues una publicidad de UNESCO en torno a periodistas. Aquí vemos más trabajo, un periodista en conflicto. Los periodistas en conflicto suelen morir bastante porque se suelen meter en la boca del lobo. Entonces, una cosa son los asesinatos que hacen por mandato de narcos, de gobiernos y demás, y otra cosa son los que mueren por meterse dentro de lo que son los conflictos bélicos. El Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra todos los años el 3 de mayo. Estos son unos periodistas que detuvieron y se llevaron a la cárcel y parece que están pasándoselo muy bien, pero sabían que se iban a la cárcel y lo que estaban haciendo era protestando. Aquí pasa 3/4 de lo mismo con estas mujeres. Y quería anticiparles el próximo ciclo, el próximo coloquio, que va a ser el 29 de marzo y que va a ser el Kurdistán, la nación más grande del mundo sin país. Reconocimientos internacionales y tratamiento periodístico, cómo son las relaciones fronterizas. Vendrá el representante del Kurdistán en España y vendrá un periodista y seguramente alguien que estuvo en la guerra del Kurdistán en su momento.
Entonces también me gustaría, ya para terminar, darle las gracias a África Jarreño porque es la persona que a través de su empresa Special Product nos va a ofrecer a continuación un vino, con lo cual se lo agradezco mucho a África que haya tenido este detalle. Y José Antonio, cuando tú quieras, cierras el acto. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan, por dirigir y coordinar este magnífico ciclo de conferencias de periodismo y relaciones internacionales, y agradecer enormemente a la presencia de los dos invitados que hemos tenido hoy, Luchi Candía y Yuan Li, donde hemos visto realmente la cruda realidad tanto del Perú como de China, y nos la dan a conocer al foro este foro cultural tan importante de la calle Serrano como es el Centro Riojano de Madrid. Así que me uno a las felicitaciones y, como no puede ser de otra manera, ahora a continuación, y como ya la he visto también que estaba al fondo, también agradezco la colaboración de África Jarreño, porque a continuación todos ustedes van a poder degustar un vino patrocinado por Exceptional Products. Agradecerles enormemente su presencia en este evento y les instamos a esta nueva fecha que ha comentado Juan Ignacio, que tendremos en el mes de marzo del próximo acto de periodismo y relaciones internacionales. Muchísimas gracias.